Hola, soy Marcos. Vi a mi prima Elena morir por dentro, mucho después de que su marido falleciera en aquel accidente. La vi apagarse lentamente, día a día, en un silencio que dolía más que cualquier grito de desesperación. Fue un hundimiento lento, una rendición silenciosa ante una pena que se negaba a marcharse y que la consumía sin dejar rastro visible, solo un vacío inmenso en su mirada. El dolor a veces no hace ruido, simplemente te vacía. ¿Alguna vez has visto cómo la tristeza apaga por completo a alguien a quien quieres? Antes de contarte cómo un trozo de madera rota lo cambió todo, comenta desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un niño, en su inocencia, toca lo que no debe. El conflicto principal se instaló en su vida como una niebla densa y permanente. Tras la muerte de Javier, Elena y su pequeño hijo, Mateo, tuvieron que mudarse a un piso más pequeño, un lugar anónimo en una calle gris que parecía un reflejo exacto de su estado de ánimo. El apartamento era un laberinto de cajas de cartón sin abrir, monumentos a una vida pasada que ella no tenía fuerzas para desembalar. Cada caja cerrada era una promesa rota, un futuro cancelado. Se movía entre ellas como un fantasma, con los hombros caídos y una apatía que se había adherido a su piel. El verdadero problema no era el duelo, sino la parálisis que vino después, esa incapacidad absoluta para conectar de nuevo con la vida, y sobre todo, con su propio hijo. Sus días eran un ritual vacío y desprovisto de alma. Se levantaba por pura inercia, preparaba un desayuno que apenas probaba, y pasaba las horas mirando por la ventana sin ver realmente el exterior. El silencio en esa casa era casi físico, tan pesado que parecía absorber el aire. Mateo, con solo 4 años, parecía haber entendido que el ruido era un enemigo. Se movía por la casa con una cautela impropia de su edad, jugando en silencio con sus coches de juguete, como si temiera romper la frágil cáscara en la que su madre se había encerrado. Elena no le hablaba casi nunca. Sus interacciones se limitaban a lo estrictamente necesario, gestos automáticos que carecían de cualquier calor o afecto. Era una madre presente en cuerpo pero completamente ausente en espíritu. Y luego estaba Mateo. Era un niño de ojos grandes y profundos, los mismos ojos de su padre, y observaba a su madre con una mezcla de confusión y una tristeza resignada que partía el alma. En lugar de hacer rabietas para llamar su atención como haría cualquier otro niño, él simplemente la observaba desde la distancia, como si estuviera estudiando un fenómeno extraño e incomprensible. A veces, yo iba a visitarlos con la excusa de llevarles algo de compra, y lo encontraba sentado en el suelo del pasillo, rodeado de cajas, mirando la puerta cerrada del dormitorio de su madre. No lloraba, no se quejaba, solo esperaba. Esa espera silenciosa era, quizás, la acusación más dolorosa de todas, un recordatorio constante de la vida que se estaba perdiendo. La casa era un santuario del estancamiento. Las cajas de la mudanza, que llevaban allí más de 6 meses, eran el símbolo más claro de esa parálisis. Contenían todo lo que había sido su vida con Javier: fotos, libros, ropa, pequeños objetos sin valor material pero cargados de recuerdos. Elena las evitaba como si fueran radiactivas. Pero había una en particular, una caja de tamaño mediano sellada con cinta adhesiva y marcada con la palabra despacho, que parecía irradiar una energía especialmente dolorosa. Era allí donde estaban las cosas más personales de Javier, los últimos vestigios de su presencia en el mundo. Tocar esa caja significaba aceptar que él ya no volvería para abrirla, y esa era una verdad que Elena aún no estaba preparada para afrontar. El ambiente dentro de aquel piso era irrespirable, cargado de polvo y de una melancolía que se pegaba a los muebles y a las paredes. Las cortinas siempre estaban medio corridas, sumiendo las habitaciones en una penumbra perpetua que parecía proteger a Elena del mundo exterior, pero que en realidad la ahogaba lentamente. Varios intentamos ayudarla. Su madre, sus hermanas, yo mismo. Le ofrecimos terapia, compañía, ayuda para deshacer las cajas. Pero chocábamos siempre contra un muro invisible, una cortesía vacía que nos mantenía a distancia. Ella sonreía sin alegría, asentía sin escuchar y nos despedía en la puerta con una amabilidad que era más fría que cualquier rechazo. Estaba completamente sola en su dolor, atrapada en un tiempo detenido, esperando un final que no llegaba. La rutina de Elena era un purgatorio silencioso, un bucle infinito de días grises que se fundían unos con otros sin dejar marca. Se levantaba cuando la luz pálida se colaba por las rendijas de la persiana,
no porque hubiera descansado, sino porque su cuerpo ya no soportaba la inmovilidad. Se movía por la casa como una autómata, sus pasos lentos y arrastrados sobre el parqué frío. Preparaba 2 cafés, uno para ella y otro para Javier, por pura costumbre. El de él se quedaba en la encimera, enfriándose, hasta que ella lo tiraba por el fregadero horas después, sin haberle dado un solo sorbo al suyo. Era un ritual macabro, una forma de empezar el día confirmando su ausencia, reforzando la pared de su propia prisión emocional. Su relación con Mateo se había convertido en una coreografía de silencios. Le preparaba el desayuno, le ponía los dibujos en la tablet, le vestía para un día que nunca tendría nada nuevo que ofrecer. Pero lo hacía con una distancia glacial, sin mirarle a los ojos, sin una caricia o una palabra de más. Mateo, en su infinita y dolorosa sabiduría infantil, había aprendido a no esperar nada. Comía solo, jugaba solo, se dormía solo. A veces, yo lo veía a través de la puerta entreabierta cuando iba a llevarles la compra, y me partía el alma ver cómo se esforzaba por no hacer ruido, como si un simple juguete caído al suelo pudiera romper el frágil equilibrio de su madre. Era un niño que estaba aprendiendo a ser invisible. Las tardes eran las peores. El sol descendía y la penumbra se apoderaba del piso, una oscuridad que a Elena parecía no molestarle. Se sentaba en el sofá, con la mirada perdida en algún punto de la pared desconchada, y ahí se quedaba durante horas. No leía, no veía la televisión, no escuchaba música. Simplemente existía, suspendida en un limbo de apatía. Recuerdo llamarla por teléfono y escuchar su voz al otro lado, tan vacía y monótona que parecía venir de un pozo muy profundo. ¿Estás bien, Elena? Sí, primo, estoy bien, mentía siempre. Pero no estaba bien. Estaba desapareciendo a plena vista, consumida por un dolor que se negaba a ser nombrado, un fantasma en su propia vida. Pero un día, algo se rompió en esa monotonía asfixiante. Fue una tarde de martes, creo recordar. Elena estaba en su puesto de vigilia en el sofá, y yo había pasado a dejarles una tarta. Mientras hablaba con ella, o más bien con su ausencia, noté que Mateo no estaba en su rincón de siempre. Lo busqué con la mirada y lo encontré en el pasillo, en medio del laberinto de cajas. Pero no estaba jugando. Estaba de pie, muy quieto, observando las cajas como si fueran algo más que cartón y recuerdos. Su actitud no era la de un niño curioso, había una solemnidad en su postura, una concentración que me puso la piel de gallina, parecía un pequeño guardián velando un secreto. Elena también se dio cuenta. Su mirada normalmente vacía, se desvió lentamente hacia su hijo. No dijo nada, pero vi cómo se tensaba su mandíbula. Mateo empezó a moverse, pero no de forma aleatoria. Caminaba despacio, rozando las cajas con la punta de los dedos, como si estuviera leyendo en braille las etiquetas que él mismo no sabía descifrar. Pasó de largo la caja de la ropa, la de los libros, la de la vajilla. Se movía con una determinación impropia de un niño de 4 años, como si una fuerza invisible lo estuviera guiando hacia un destino concreto. Por primera vez en meses, vi una emoción en el rostro de Elena. No era tristeza, era una extraña mezcla de confusión y un miedo incipiente. Finalmente, se detuvo. Se paró justo delante de la caja que ponía, despacho, la caja prohibida, la que contenía los últimos fragmentos de la vida de Javier. Elena contuvo el aliento, y yo sentí que el aire se volvía denso, pesado. Esperaba que ella gritara, que le ordenara que se alejara de allí. Pero no lo hizo. Se quedó paralizada, observando. Mateo se arrodilló lentamente frente a la caja y, con una delicadeza que me sobrecogió, apoyó ambas manos sobre la tapa de cartón. No intentó abrirla. Simplemente se quedó así, con los ojos cerrados, como si estuviera escuchando el latido de los recuerdos que había dentro. En ese silencio, algo empezó a cambiar para siempre. El silencio que siguió a ese momento fue lo más denso que he sentido en mi vida. El aire se volvió espeso, casi sólido, y el sonido lejano del tráfico de la ciudad pareció desvanecerse por completo. Nos quedamos los tres suspendidos en el tiempo. Elena, petrificada en el sofá, con la advertencia de «no lo toques», muerta en sus labios. Yo, de pie junto a la puerta de la cocina, sin atreverme a respirar. Y Mateo, el pequeño epicentro de aquel terremoto silencioso, arrodillado frente a la caja prohibida.
Sus manitas no se movían con la torpeza curiosa de un niño, sino con una especie de reverencia, como si supiera exactamente el peso de los recuerdos que contenía aquel cartón sellado. Elena no gritó, no se movió. Solo observaba, y en su mirada vi por primera vez en meses algo más que apatía. Vi un pánico mudo, la clase de miedo que sientes cuando algo sagrado está a punto de ser profanado. Mateo, ajeno a todo, encontró una esquina de la cinta adhesiva, que estaba ligeramente despegada, y, con una paciencia infinita, empezó a tirar de ella. El sonido del adhesivo al separarse del cartón fue un desgarro en el silencio, un ruido obscenamente alto que pareció resonar en cada rincón del piso. Levantó la solapa de la caja y dentro, sobre un jersey de lana viejo de Javier, yacían las dos mitades de una pequeña cruz de madera, rota. Con una delicadeza que me partió el alma, Mateo metió su mano en la caja y recogió las dos piezas. No las trató como un juguete, sino como si fueran los fragmentos de un pájaro herido. Las colocó en la palma de su otra mano, y las observó durante un segundo con una seriedad que no le correspondía a su edad. Entonces, con la yema de sus dedos diminutos, juntó las dos mitades en el punto exacto de la fractura. No intentaba forzarlas, no había frustración en su gesto. Simplemente las unió, como si estuviera convencido de que ese era su lugar natural. En ese instante, vi a Elena llevarse una mano a la boca, ahogando un sollozo que luchaba por salir. Y entonces, ocurrió lo imposible. Justo en el punto donde los dedos de Mateo unían la madera rota, brotó una luz. No fue un flash, ni una chispa, sino un resplandor suave y orgánico, de un tono dorado y cálido, como el de una brasa que se niega a extinguirse. La luz pulsaba con un ritmo lento y constante, como el latido de un corazón, y bañó las manos del niño y su rostro concentrado en un halo de serenidad. El frío húmedo que siempre impregnaba aquel piso pareció retroceder, reemplazado por una calidez palpable, como si el sol de la tarde hubiera decidido entrar por la ventana solo para nosotros. Me quedé inmóvil, testigo de un milagro silencioso. La luz se intensificó un instante y proyectó una imagen en la pared desconchada del pasillo. No era una sombra sino una silueta hecha de calor y memoria, la figura inconfundible de Javier, de espaldas, pero con la cabeza ligeramente girada, sonriendo. Era la imagen exacta de un recuerdo que Elena me había contado 1000 veces, el día que él le regaló esa misma cruz en su primer aniversario. En ese momento, algo se quebró dentro de Elena, el dique de contención de su dolor se vino abajo, y una única lágrima, la primera lágrima real en meses, rodó por su mejilla. No era una lágrima de pena, sino de alivio. De permiso para sentir de nuevo. Tan súbitamente como había aparecido, la luz se desvaneció, dejando la pequeña cruz unida, solo por los dedos de Mateo. Pero el calor en la habitación, y en nuestros pechos, permaneció. Elena se levantó del sofá, sus movimientos ya no eran los de un autómata. Caminó hasta el pasillo y se arrodilló frente a su hijo, no dijo nada. Simplemente le acarició el pelo y lo miró a los ojos, viéndolo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Con una ternura infinita, tomó la cruz de sus manos, la besó, y en lugar de guardarla, la llevó a su dormitorio. Al volver, envolvió a Mateo en un abrazo que era a la vez una disculpa y una promesa. Aquel abrazo no fue un simple gesto de consuelo, fue una reconstrucción. Duró una eternidad silenciosa en medio del pasillo, con Elena aferrada a su hijo como si fuera el único ancla en un mar embravecido. Yo me quedé paralizado, sin saber si debía acercarme o simplemente desaparecer, porque sentía que estaba invadiendo un espacio sagrado, un momento que no me pertenecía. El frío del piso pareció disiparse por completo, reemplazado por una calidez que no provenía de ninguna fuente física. Era el calor de un perdón silencioso, de una conexión que se había roto y que, de repente, volvía a establecerse. Cuando finalmente se separaron, Elena no lloraba de pena. Su rostro estaba bañado en lágrimas, sí, pero sus ojos tenían una luz que yo no había visto en más de un año. A la mañana siguiente, volví con la excusa de ver si necesitaban algo. Tenía miedo de encontrarme con la misma Elena de siempre, de que todo hubiera sido una alucinación compartida. Pero al entrar, algo era radicalmente distinto. Las persianas del salón estaban subidas hasta arriba,
dejando que una luz pálida pero insistente inundara la estancia. Y olía a café recién hecho y a tostadas. Elena estaba en la cocina, de espaldas a mí tarareando una melodía que no pude reconocer. Se movía con una ligereza que había olvidado que poseía. Se giró y me sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Buenos días, primo. ¿Quieres un café?», me dijo. Mateo estaba sentado a la mesa, comiendo, y por primera vez en meses, no parecía un niño asustado. Los cambios no fueron explosivos, sino sutiles, como el lento deshielo tras un largo invierno. Unos días después, Elena me contó que había empezado a soñar con Javier. Pero no eran pesadillas, como las que tenía al principio, eran sueños tranquilos, casi mundanos. En uno, estaban los dos sentados en el sofá, viendo una película sin importancia, y él le cogía la mano. En otro, paseaban por la playa de su luna de miel, y el sol le calentaba la cara. «No me habla, ¿sabes?», me confesó con una voz serena. «Simplemente está ahí, y yo me siento en paz. Es como si me estuviera recordando que está bien estar bien». Era como si su subconsciente por fin le estuviera dando permiso para sanar. Pero el síntoma más inexplicable seguía ligado a aquella pequeña cruz de madera. Elena la había colocado en su mesita de noche, las dos piezas juntas, aunque no estaban pegadas. Una noche, me llamó, con la voz alterada, pero no por miedo, sino por asombro. «Marcos, tienes que creerme, la cruz está caliente», me dijo. Le pedí que me lo explicara mejor. Me contó que a veces, en mitad de la noche, cuando la ansiedad amenazaba con volver, extendía la mano y tocaba la madera. Y sentía un calor suave, orgánico, como si la madera tuviera vida propia. No quema, es reconfortante, como si alguien me estuviera sujetando la mano. No supe qué decirle. No había explicación lógica, pero en su voz no había locura, solo una certeza absoluta. Nuestra tía, la madre de Elena, fue a visitarla ese fin de semana y me llamó después, llorando de alegría. «Está volviendo, Marcos». «Mi niña está volviendo», exclamaba al otro lado del teléfono. Ella no sabía nada del episodio con la cruz, ni de los sueños, ni del calor inexplicable. Para ella, el cambio era un milagro de la resiliencia humana, la prueba de que el tiempo, finalmente, estaba curando las heridas. Le contó a toda la familia que Elena por fin estaba superándolo, que había encontrado la fuerza para seguir adelante por su hijo. Yo asentía y guardaba silencio. ¿Cómo explicarles que la chispa no había surgido de la fuerza de voluntad, sino de un trozo de madera rota y de la fe ciega de un niño de 4 años? Y la prueba más evidente de todas era Mateo. El niño silencioso y precavido había desaparecido. En su lugar, había un torbellino de energía y ruido. Corría por el pasillo, reía a carcajadas, tiraba sus juguetes, y por primera vez hacía preguntas. «Mamá, ¿podemos ir al parque? Mamá, ¿me lees un cuento?». Y Elena respondía a todo con una paciencia y una alegría que eran la antítesis de su apatía anterior. Un día, lo vi construir una torre altísima con bloques de colores, y luego derribarla con un golpe triunfal, gritando de emoción. El estruendo resonó en todo el piso. Hace unas semanas, ese ruido habría sido un sacrilegio. Ese día, Elena se rió con él, y el sonido de sus risas mezcladas fue la señal definitiva de que la vida había regresado a aquella casa. El cambio más profundo, sin embargo, se gestaba en silencio, lejos de las risas y los juegos. Un sábado por la mañana, mientras Mateo dormía la siesta, Elena me llamó. Su voz era tranquila, pero con una resolución que no le había escuchado nunca. «Voy a abrir las cajas, Marcos», me dijo. No sonaba como una tarea pesada, sino como una decisión consciente, casi un acto de autoafirmación. No quiero vivir más en un almacén de recuerdos, quiero construir un hogar. Me ofrecía ayudarla, pero se negó amablemente. «Tengo que hacerlo yo sola», insistió. Y yo entendí que no se trataba de ordenar un piso, sino de poner en orden su propia alma, de enfrentarse por fin a los fantasmas que había mantenido encerrados en el cartón. Empezó, valientemente, por la caja que lo había desatado todo, la del despacho. Me contó después que, al abrirla, no sintió el pánico de antes, sino una especie de melancolía serena. Fue sacando las cosas de Javier, una por una, con una delicadeza casi ceremonial.
sus libros de historia, con anotaciones en los márgenes, su pluma favorita, con la tinta seca, un par de gafas de lectura que siempre olvidaba en todas partes. Tocaba cada objeto como si fuera una reliquia, sonriendo con tristeza al recordar la historia que había detrás de cada uno. No era la viuda rota de hacía meses, era una mujer que se reencontraba con el amor de su vida a través de los pequeños vestigios que él había dejado atrás. En el fondo de la caja, debajo de una pila de papeles, encontró su agenda de trabajo, la del año del accidente. La abrió con cuidado, y el olor familiar del papel y el cuero la golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Pasó las páginas lentamente, repasando la caligrafía apretada de Javier, sus listas de tareas, sus reuniones, los pequeños dibujos que hacía cuando hablaba por teléfono. Era como tener una última conversación con él. Se detuvo en la última página escrita, la que llevaba la fecha de aquel martes fatídico. Su corazón, me confesó, empezó a latir con una fuerza sorda, una mezcla de miedo y una necesidad imperiosa de saber, de entender algo que se le escapaba. La entrada era casi toda sobre trabajo, reuniones, llamadas que tenía que hacer. Pero al final del todo, en un pequeño espacio en blanco, había una nota personal, escrita con prisa: recoger traje de la tintorería. Pegar la cruz de Elena, se ha partido esta mañana al caerse de la estantería. No quiero que la vea así. Elena se quedó sin aire. La cruz. Se había roto esa misma mañana, en su casa. Él iba a arreglarla. No era un símbolo de su fe rota, sino un simple accidente doméstico, un pequeño problema cotidiano, que la muerte había convertido en una tragedia simbólica. Sintió una punzada de culpa por haberle dado un significado tan oscuro y doloroso durante tanto tiempo, sin saber la verdad. Pero la revelación más devastadora aún estaba por llegar. Justo debajo de la agenda había un sobre de papel manila doblado. Dentro, una fotocopia del informe policial y una lista de los efectos personales que le devolvieron del hospital. Lo leyó por encima, su nombre, la fecha, la hora, y entonces sus ojos se clavaron en el final de la lista: cartera, llaves, teléfono móvil. Y la última línea, escrita a mano por un funcionario anónimo, la hizo temblar de pies a cabeza. Una cruz de madera, rota en 2 piezas. El aire se escapó de sus pulmones. No se había roto en casa. Javier la llevaba consigo. La cruz se había partido en el momento exacto del impacto, en el instante en que su vida se apagó. De repente, todo encajó con una claridad aterradora y milagrosa. El calor que sentía en la mano no era una sugestión. La luz que Mateo había conjurado no era una fantasía infantil. Era él. Era la última chispa de su energía, el eco de su amor, atrapado en esa madera fracturada en el último segundo de su vida. El gesto inocente de su hijo, al unir las 2 mitades, no había sido un juego, había sido un puente, un acto de amor tan puro que había logrado conectar 2 mundos. Elena se dio cuenta de que no se estaba volviendo loca, no era duelo, no era magia. Era algo mucho más simple y a la vez infinitamente más poderoso. Era Javier, diciéndole que seguía allí. Se levantó y fue a su dormitorio. Cogió las 2 mitades de la cruz de la mesita de noche. Ya no las veía como un objeto roto, sino como el recipiente de un milagro, la prueba tangible de que el amor era más fuerte que la muerte. Las sostuvo en la palma de su mano y, por primera vez, no sintió solo un calor reconfortante, sino una presencia consciente, una comunicación sin palabras. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez, eran de gratitud, de un asombro que la desbordaba. La verdad no era que Javier se había ido, la verdad era que nunca se había marchado del todo. Y esa certeza lo cambió todo, para siempre. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona, y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. La llamada de Elena me llegó pasadas las 10 de la noche. Su voz no era la de antes, ni la apática ni la recién recuperada. Era algo nuevo, una mezcla de pánico y una euforia casi mística que me heló la sangre. Marcos, ven. Tienes que venir. Lo he encontrado, susurró. Y en su susurro había una urgencia que no admitía réplicas. No hice preguntas, simplemente cogí las llaves y conduje hasta su casa. La encontré sentada en el suelo del pasillo, rodeada de los papeles de Javier, con el informe policial en una mano y las 2 mitades de la cruz en la otra.
Me miró con los ojos desorbitados, como si hubiera visto el universo entero en un trozo de madera. ¿Tú crees en estas cosas, primo?, me preguntó, su voz temblando. Dime la verdad, ¿crees que es posible que él siga aquí? Me quedé de pie en el umbral, sin saber qué decir. Mi mente, siempre tan lógica y anclada a la realidad, gritaba que era imposible, que era el dolor jugándole una mala pasada. Pero mis ojos no podían mentir. Yo había visto la luz. Yo había sentido cómo el frío de aquel piso se retiraba ante un calor inexplicable. Miré sus manos, que sostenían el informe como si fuera un texto sagrado, y luego a su rostro, que ya no era el de una mujer rota, sino el de alguien que se asomaba a un abismo de fe. No lo sé, Elena, admití, y la honestidad de esas palabras pesaba una tonelada. No sé en qué creo. Pero sé lo que vi. Vi a Mateo juntar esa cruz y vi cómo brillaba. No fue una imaginación, estaba allí, tan real como tú y como yo. Ella asintió lentamente, como si mi confesión fuera la pieza que le faltaba para confirmar su propia cordura. Dejó el informe a un lado y me explicó su teoría, no con la voz de una loca, sino con la de una investigadora que ha resuelto un enigma imposible. No es un fantasma, Marcos. Es su energía, su último pensamiento. El informe lo dice, la cruz se partió en el accidente. Todo su amor, toda su fuerza para volver con nosotros, se quedó atrapada ahí, en esa madera. Por eso Mateo pudo sentirlo. Los niños no tienen nuestros filtros, no tienen nuestra lógica que nos ciega. Él no estaba jugando, estaba respondiendo a la llamada de su padre. Escucharla me provocaba escalofríos, porque en el fondo de mi alma, sabía que tenía razón. Hablamos de Mateo durante un largo rato, y cada palabra parecía encajar en aquel puzzle sobrenatural. Recordamos su quietud, su solemnidad frente a las cajas, su determinación al buscar precisamente esa. No era curiosidad infantil, era una misión. Un instinto primario que lo guiaba hacia el último eco de su padre. Elena se llevó las manos a la cara, una mezcla de culpa y asombro en su expresión. He estado tan ciega, murmuró. Él intentaba comunicarse, y yo solo veía a un niño raro. Estaba usando a nuestro hijo, a lo más puro que teníamos, para decirme que no me había abandonado. Y yo no le escuché. La idea de que Javier hubiera orquestado todo desde donde quiera que estuviera, era tan abrumadora como profundamente consoladora. En ese momento, el dique que había estado conteniendo sus emociones durante casi un año se rompió por completo, pero de una forma nueva. Se echó a llorar, pero no eran las lágrimas secas y amargas de la desesperación, eran lágrimas de liberación, un torrente de alivio que le sacudía el cuerpo entero. Me sentí tan sola, Marcos, sollozó aferrándose a mi brazo. Sentí que se había ido y me había dejado aquí, en este infierno. Culpé a Dios, al destino, a él. Y todo este tiempo, él estaba luchando por volver, por decirme que seguía conmigo, que no me había olvidado. Era la confesión más cruda y honesta que le había oído nunca, un desahogo que limpiaba el veneno de la soledad que la había estado matando por dentro. Dudé un segundo, pero sentí que tenía que hacerlo. Le pedí la cruz. Con manos temblorosas, me la entregó. Sostuve las dos piezas en la palma de mi mano, una en cada una. No sentí nada. Pero entonces, recordé el gesto de Mateo. Con mucho cuidado, junté las dos mitades, alineando la fractura irregular. Y entonces, lo sentí. No era un calor intenso, ni una luz cegadora. Era algo mucho más sutil. Una vibración casi imperceptible, un calor orgánico que parecía nacer de la propia madera y extenderse por mi mano. Era innegable. La miré a los ojos, que buscaban desesperadamente una confirmación en los míos. No estás loca, Elena, le dije con la voz rota. Yo también lo siento. Está aquí. De alguna manera, Javier está aquí con nosotros. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. Los dos sentados en el suelo del pasillo, procesando la enormidad de lo que acabábamos de aceptar. Ya no había miedo, solo una paz extraña y profunda. Decidimos, sin necesidad de muchas palabras, que aquello sería nuestro secreto. ¿Cómo explicarle al mundo un milagro tan íntimo? La gente pensaría que el dolor nos había hecho perder el juicio. Pero nosotros sabíamos la verdad.
Elena cogió las 2 piezas de la cruz y, en lugar de guardarlas, fue a por un poco de pegamento para madera. No es para que no se separe, me explicó con una sonrisa serena. Es para que descanse, ya ha hecho su trabajo. Aquel gesto selló un nuevo comienzo, uno en el que la muerte no era el final, sino el principio de otra forma de amar. El gesto de pegar la cruz fue un ritual silencioso, casi sagrado. Elena aplicó el pegamento para madera con una precisión de cirujana, uniendo las 2 mitades con una delicadeza que iba más allá de la simple reparación de un objeto. Era como si estuviera suturando una herida en su propia alma. Una vez unidas, las envolvió con cuidado en un paño suave, y las dejó sobre la mesa del salón, como si necesitara reposar para sanar. Ya no había lágrimas, ni asombro, ni miedo. En su lugar, se había instalado en el piso una calma densa y pacífica, una certeza silenciosa de que algo fundamental se había reordenado en el universo. Nos quedamos sentados en el sofá, sin hablar, simplemente respirando el nuevo aire de la casa, un aire que ya no olía a estancamiento, sino a un comienzo frágil y esperanzador. Los días que siguieron fueron una sinfonía de pequeños cambios. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje suyo. Una foto de una persiana completamente subida, con el sol de la mañana inundando el salón. El texto decía simplemente, «Buenos días». Fue el primer «buenos días» que me enviaba en más de un año. Cuando fui a verla esa tarde, la encontré en medio de un caos ordenado. Había abierto 3 cajas más. No las de Javier, todavía no. Las de la cocina. Estaba colocando platos en las estanterías, vasos en los armarios, tarareando una canción de la radio. No era la euforia de una recuperación milagrosa, sino la tranquila diligencia de alguien que ha decidido por fin construir un hogar en lugar de habitar un mausoleo. La transformación más conmovedora fue con Mateo, el niño, que había vivido en un mundo de susurros y cautela, de repente descubrió el sonido de su propia voz. Una tarde, los encontré a los 2 en el suelo del pasillo, construyendo una torre con los bloques de colores que llevaban meses olvidados en un rincón. Cuando la torre se derrumbó con un estruendo glorioso, Mateo soltó una carcajada tan pura y sonora que pareció hacer vibrar las paredes. Y Elena, en lugar de sobresaltarse, se rió con él. Esa risa compartida, la primera en una eternidad, fue el sonido más sanador que había escuchado en esa casa. Era la prueba irrefutable de que no solo había recuperado a una madre, sino que él también estaba recuperando su infancia perdida. Nuestro secreto se convirtió en un pilar silencioso entre nosotros. Hablamos de ello solo una vez más, una semana después, mientras tomábamos un café en su cocina recién ordenada. ¿Crees que se ha ido?, me preguntó en voz baja, refiriéndose a esa presencia que ambos habíamos sentido. No creo que se haya ido, le respondí después de pensar un momento. Creo que ha hecho lo que tenía que hacer. Te ha dado el empujón que necesitabas para que pudieras volver a caminar sola. Ella asintió, con una media sonrisa melancólica. No se lo contaremos a nadie, ¿verdad? Negué con la cabeza. No era un secreto por vergüenza o miedo a que nos tomaran por locos, sino para proteger algo demasiado sagrado como para ser expuesto al cinismo del mundo. Y, tal como lo habíamos intuido, la presencia tangible comenzó a desvanecerse. Una noche, Elena me confesó que había tocado la cruz, ya seca y unida, y por primera vez no había sentido aquel calor familiar. Al principio, sintió un pinchazo de pánico, la vieja soledad amenazando con volver. Pero luego, una profunda paz la inundó. Comprendió que no era un abandono, sino una graduación. Ya no necesitaba la prueba física, el calor en la mano, porque la certeza ya se había instalado en su corazón. Javier no era un fantasma atado a un objeto, era una memoria viva, un amor que la había impulsado desde el otro lado, y que ahora confiaba en que ella podía seguir adelante. La cruz ya no era un ancla, sino un recuerdo de su rescate. La vida empezó a reclamar su espacio de formas maravillosas y cotidianas. Un día, Elena me llamó para decirme que se había apuntado a un curso de cerámica. Otro día, me envió una foto de ella y Mateo en la playa, con el pelo al viento y una sonrisa que ocupaba toda la cara. Volvió a quedar con sus amigas, a maquillarse, a comprarse ropa de colores vivos. No era que hubiera olvidado a Javier,
Al contrario, hablaba de él con una naturalidad y un cariño que ya no dolían. Contaba anécdotas de su vida juntos, no como si hablara de un muerto, sino de alguien cuya ausencia física no disminuía en absoluto su inmensa presencia en su vida. Estaba aprendiendo a vivir con el dolor, no bajo su sombra. Hoy, años después, Elena es una mujer llena de luz. La cruz sigue en su mesita de noche, una pieza de madera pegada, que para cualquiera no significaría nada, pero que para nosotros lo es todo. Es el testimonio silencioso de que el amor es una energía que no se destruye, solo se transforma. Mateo es un adolescente feliz que, aunque no recuerda conscientemente lo que ocurrió, lleva en su mirada una sabiduría tranquila, como si supiera que fue el canal de un milagro. Elena no recuperó a Javier, pero se recuperó a sí misma. Entendió que el mayor homenaje que podía hacerle no era llorar su muerte, sino celebrar con cada poro de su piel la vida que él le había ayudado a crear, y que ahora, por fin, volvía a ser suya.